Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos este rato de oración. Nos hemos puesto en presencia tuya, Señor. Te hemos dicho esa oración introductoria que tantas veces decimos y tanto bien nos hace. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que estás hablando conmigo, que quieres poner cosas en mi corazón que sean pues un avance en mi vida interior, en mi acercamiento a ti. Y vamos a leer el Evangelio de la misa de hoy. El reino de los cielos se parece, dice Jesús, a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vuelve a contratar a otros cuantos, ¿no? Hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo, ¿no? Sabemos bien, pues eso, cada hora va llamando a diversa gente. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Es, Señor, un evangelio del que se pueden sacar tantas cosas, ¿no? Y que está tan relacionado con la fidelidad. Y lo primero que me viene a la cabeza es que el agradecimiento es un componente esencial de la fidelidad. El agradecimiento a los que nos precedieron trabajando en la viña del Señor, que han soportado el peso del día y del bochorno, han soportado muchas cosas, que han pasado por dificultades mucho mayores que nosotros. Pensemos en los apóstoles, cómo hemos de estar agradecidos, por supuesto a nuestro Señor, pero ya se entiende, me estoy refiriendo a seres humanos como nosotros. Pensemos en los primeros mártires de la historia de la Iglesia. Pero no solamente eso, pensemos en tantos santos que ha habido, tantas personas que han custodiado la fe. Y tampoco solamente eso, pensemos en todo lo que hemos recibido nosotros de los demás, de nuestros padres, de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad en cierto modo estupenda. He terminado de ver estos días ese documental que está en Netflix, que os recomiendo ver, que se llama Springsteen on Broadway, ¿no? Es una entrevista de voz, ¿no?, al jefe. No una entrevista, es él con una guitarra, una armónica y un piano, y entonces todo el teatro lleno de gente, él solo, varios micrófonos, y entonces va hablando, contando su vida y intercalando canciones que hacen referencia, pues sobre todo a su niñez, a su ciudad, sus padres, la guerra de Vietnam, de la que consiguió. Bueno, el caso es que ahí aparece clarísimo, es lo que más te llama la atención, por lo menos a mí, es la nobleza de carácter de este hombre, pues el agradecimiento que va mostrando constantemente
a su pequeña ciudad, aunque se escapó de ella ya harto, pero luego ha vuelto a vivir a 10 minutos de allí. Los pequeños personajes que habitaban esa ciudad, el policía que les perseguía para no sé qué, no sé cuánto. Luego a su padre, que a la vez que era su amigo, pues era su enemigo, y como tenía una relación compulsa, pero cuánto apreciaba lo que hizo por él. Luego a su madre, que decía que era la gracia de la Virgen María, que era una persona llena de bondad, de alegría, que le gusta, bueno, que todo lo que tiene de alegre su carácter recibido de ella. Luego habla pues de sus amigos, de un compañero de banda ya fallecido, habla de cuando fueron a la guerra de Vietnam, que les llamaron a él y a otros dos de la primera banda, de cómo se consiguieron zafar, y entonces casi llorando dice, bueno, a menudo me pregunto quién iría en mi lugar, porque alguien iría. Y entonces empieza a hablar de agradecimiento pues a esos jóvenes que dieron la vida por su país, aunque era una guerra perdida y absurda. Bueno, en fin, no es que sea una cosa naif en absoluto, también tiene sus críticas, ¿no?, a muchas cosas, pero bueno, va avanzando, ¿no? Y al propio catolicismo, de cómo se rebeló, pero luego tal, bueno, a su mujer, en fin, es como la historia de una persona con conciencia de agraciado que va pues haciendo ver todo lo que ha recibido. Luego habla de la propia sociedad americana en la que vive, del dolor que le produce ver pues estos movimientos actuales de rechazo del pasado, negacionistas. Dice, eso es absurdo, porque tal, ¿no? Si nosotros no estaríamos aquí sin tantas personas que han construido este país, va diciendo esto, ¿no? Bueno, y realmente, Señor, nosotros hemos llegado quizás a última hora, ¿no? Otros han trabajado mucho antes que nosotros. En la Iglesia, como digo, también en la obra, San José María, nuestro Padre, los primeros de casa, las primeras de casa, con cuánta fe, cuántas cosas tuvieron que sufrir, cuántas contradicciones para que nosotros estuviéramos aquí, en esta casa maravillosa, teniendo este medio de formación que hemos tenido, estos 15 días estupendos. Cómo vivimos en Occidente, ¿no?, de bien. Y eso no ha caído del cielo sin más. Eso ha habido personas que con su trabajo, con su esfuerzo, pues lo han conseguido para nosotros. Que lo hemos recibido absolutamente gratis. Tenemos que tener esa conciencia de agradecimiento profundo, me parece a mí. Y no quejarnos de nuestros tiempos, que son unos tiempos maravillosos. San Agustín, hace ya 16 siglos, ¿no?, les decía a los cristianos de entonces: es verdad que encuentras hombres que protestan de los tiempos actuales y dicen que fueron mejores los de nuestros antepasados, pero esos mismos, si se les pudiera situar en los tiempos que añoran, también entonces protestarían. En realidad juzgas que esos tiempos pasados son buenos porque no son los tuyos. Y entonces habla unas cosas y dice: ¿por qué pues has de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor que los actuales? Son palabras de San Agustín que nos pone la liturgia de las horas en el oficio de lecturas, ¿no? Desde el primer Adán hasta el Adán de hoy, esta es la perspectiva humana: trabajo y sudor, espinas y cardos. ¿Se ha desencadenado sobre nosotros algún diluvio? ¿Hemos tenido aquellos difíciles tiempos de hambre y de guerra? Precisamente nos lo refiere la historia para que nos abstengamos de protestar contra Dios en los tiempos actuales. Pues es verdad, ¿no? Podríamos haber nacido pues un bosquímano en medio de la selva, ¿no?, y corriendo delante de los leones y con una esperanza de vida de 22 años. Hemos recibido mucho. Por eso, no sé, estas palabras, Señor, tuyas, de los obreros a la viña y de esos que protestan, y los que no protestaban pero recibieron el denario con asombro y con agradecimiento, ¿no? Da igual donde nos situemos de ahí, pero en primer lugar, en este primer punto, hemos de situarnos indudablemente entre los que no hemos tenido que soportar todo el peso del día del calor, todas las dificultades. Por tanto, con una conciencia enorme de agraciados. A Dios, a ti, Señor, por ese denario que me das, pero también a tantos que han trabajado mucho más que yo. Luego, esta parábola se refiere a la historia de la salvación. Los trabajadores del atardecer, pues serían los paganos que reciben la buena nueva
comparados con los judíos que llevan pues toda la historia de la salvación ahí, ese pueblo laborando para merecer la llegada del Mesías. Bueno, para acoger la llegada del Mesías, ¿no? Bueno, pues también nosotros podríamos aplicar este significado, por ejemplo, repito, pues al Opus Dei a la obra. El Opus Dei es una institución muy joven en la historia de la Iglesia, que ve con agradecimiento lo que vemos, Señor, con muchísimo agradecimiento, lo que durante muchos siglos otras instituciones de la Iglesia han hecho por la Iglesia y por nosotros. Pues jamás veremos con malos ojos a nuestros hermanos mayores que han trabajado tanto tiempo. Y al mismo tiempo, nosotros también estamos insertos en el tiempo y ya pues hay cosas que van apareciendo en la Iglesia después de nosotros a los que no envidiamos y estamos bien alegres de que el Señor conceda una gran fecundidad. Pues naturalmente que sí. Cualquier llamita que se encienda en amor a Dios, nosotros la alentamos. Vivir con humildad y agradecimiento por los que llevan siglos trabajando y alegrarse con los que van apareciendo. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno, nos diría el Señor, ¿no? Es una cosa que vivimos habitualmente, gracias a Dios, ¿no? Pero luego vamos a dar otro paso más en la interpretación de esta parábola y vamos a aplicarla al plano personal. Lo que esta parábola nos dice, ante todo, es que nosotros, ante Dios, nuestra fidelidad, nuestro trabajo por Dios, es pura gracia. No hay merecimientos ni antigüedades. Solo cabe el agradecimiento de haber sido llamados a trabajar a la viña del Señor, como decía el Papa Francisco el día de su elección, a la hora que sea. Pero si ha sido al principio, en nuestra juventud, pues es una suerte. Es una suerte porque hemos estado más tiempo trabajando en la viña de nuestro Padre, ¿no? Y el humilde afán de trabajar con empeño y alegría, soportando el peso del día y el calor, las dificultades, con fidelidad a lo acordado contigo, Señor. Parece que nos dices, no nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo. Porque el denario es completo, el denario es la salvación, es el cielo, ¿no? Es la felicidad. Pues ahí estamos nosotros. Nuestro Padre decía, este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Quizás hay personas a las que Dios llama a trabajar a su viña al final de su vida, ¿no? Pues ya está. Hay gente que se convierte pues con 100 años, ¿no? Después de una vida tal, se convierte tal, pum, le da un infarto y ala. Y hay gente que dice, oye, ¿y este tío que se ha pegado toda la vida ahí y tal? Pasándoselo bien, como si fuera a pasárselo bien el pecar. Es un absurdo, es un infierno, ¿no? Pero bueno, a veces envidiamos cosas que dicen, bueno, es que pobrecillo, es que se estaba mejor trabajando que agobiado y tenso, pensando que no ibas a llevar nada a casa de comer y viendo que tengo yo, que nadie me llama, que nadie cuenta conmigo, ya no sé qué hacer. Es que no se pasa mejor sin hacer nada que trabajando por el Señor. Pero bueno, pues decía que hay personas que se extrañan de, ¿pero acaso no es Dios bueno? ¿A Dios le basta un movimiento del corazón? Pues claro que sí. A nosotros quizás nos ha llamado el Señor hace muchos años y nos ha tocado vivir el amanecer, tan bonito, trabajando en la viña del Señor, el amanecer de nuestra vida, la juventud con todos sus apasionamientos. Luego nos ha tocado pues vivir el mediodía, la plenitud y la tranquilidad de la madurez, ¿no? Donde parece que ya las pasiones bajan un poco, tienes más dominio, te conoces más, sacas más partido a tus talentos, ¿no? Estás como... Es una buena época, ¿no? Realmente, aunque la gente románticamente diga, la juventud, madre mía, ¿no? Pero luego, la tarde bajo el sol, pues vivir y cuidar a gente mayor y vivir con gente mayor, ir haciéndose mayor uno mismo, y luego ese atardecer de la vida, que es pasar a segundo plano, no mandar, como era lo que decíamos el otro día, ¿no? Mamá es la tarde de un día hermoso, ¿no? O el atardecer de un día hermoso, que decía Nemirovsky, ¿no? Bueno, pues
Todas esas horas quizás nosotros las hemos pasado o las pasaremos viviendo junto a ti, Señor, trabajando por ti. Me acuerdo que San José María le decía a Encarnita Ortega, al irse de Roma en 1961, de haber estado muchos años trabajando en el gobierno de las mujeres de la obra en todo el mundo, le decía, y luego ya se iba, pues nada, a un sitio, ¿no? Le decían a San José María, tu misión, la misión de quien lleva muchos años en la obra, no es la de mandar, ni la de imponer tu opinión. ¿Y esto es por qué le vas a...? Oye, toma lo tuyo y vete. Sino la de gritar callando, con el ejemplo de fidelidad, de trabajo. Esta parábola también podría haber acabado, ¿no?, diciendo, y entonces los de la primera hora dijeron, verdaderamente, Señor, qué bueno eres, porque a estos también les has dado el premio. Cómo nos alegramos porque le habíamos cogido cariño después de esta hora que hemos trabajado por ello. Tan majos, nos han echado una mano al final y llevaban todos los cestos, ¿no?, porque estaban frescos y nos ha sido un buen refuerzo. Podrían haber dicho eso. No seamos mezquinos. Todas las ocasiones son eso, ocasiones de serte muy fieles. Luchamos en cosas distintas con los años, pero siempre con la ilusión de hacer de nosotros el mejor yo de los posibles. Ese que ama a Dios y que no se nos vea la otra, ¿no?, como decíamos en aquella poesía de que se te está viendo la otra. No, esa no. Lo que somos ante los ojos de Dios. La fidelidad es colaborar con la gracia en tallar en nosotros lo que Dios ve en nosotros cuando nos mira. Una hija de Dios, un hijo de Dios. Isaac Dinesen, seudónimo de la baronesa Blixen, Karen Blixen, como sabes. Bueno, pues esta mujer decía en aquel libro maravilloso, Lejos de África o Memorias de África, nunca me acuerdo cuál es el libro y cuál es la película, pues decía que el orgullo, o a lo mejor no lo decía en ese libro y en otro, porque no lo tengo apuntado y tengo mala memoria, pero sí me acuerdo de la frase, ¿no? Y decía esta mujer que el orgullo es el orgullo bueno que una persona tiene que tener, que nos lleva a sentirnos, es el orgullo de hijos de Dios, es la idea que Dios tuvo de nosotros cuando nos creó. Eso es el orgullo bueno. La fe en la idea que Dios tuvo de nosotros cuando nos creó. Y por eso la lucha, Señor, se dirige a mostrarte lo mucho que te amamos, para ofrecerte lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos hacer de nosotros mismos. Luchar, por tanto, implica luchar mucho en nuestro carácter, por ir modelándolo. La lucha tiene mucho que ver con esto, por ir adquiriendo virtudes, ¿no?, que es lo que modela nuestro carácter, lo que nos asemeja a Jesucristo, lo que nos va identificando en el plano humano con Él. Esas virtudes que nos hacen, pues, una persona, pues, la generosidad, la fraternidad, el amor, la fraternidad, que nos va poco a poco identificando con el Señor, el dominar nuestra impaciencia, el pulir nuestros defectos. Pues soy demasiado habladora, soy demasiado callada, soy un poco tímida, soy muy extrovertida, tengo que moderarme, dar campo a los demás, o no, tengo que participar, tengo que aportar. Mi carácter un tanto pesimista, pues tengo que tirar para arriba del optimismo y conseguir balancear esto un poco. Soy una optimista que ofensiva, ya. Bueno, pues tengo que moderarme un poco, tal. Y bueno, todo ese esfuerzo de ir creando belleza en mi carácter, la belleza que Dios ve, aquello que decía San José María en Forja, ¿no? Hijo, ¿dónde está el Cristo que las almas buscan en ti? En tu soberbia, en tus deseos de imponerte a los otros, en esas pequeñeces de carácter en las que no te quieres vencer. Me estoy quejando todo el día, esto tengo que cambiarlo. En esa tozudez, es que no doy el brazo a torcer ni de broma, pues eso tengo que cambiarlo. ¿Está ahí Cristo? Y pone con muchas admiraciones, ¡no! De acuerdo, debes tener personalidad, pero la tuya ha de ser procurar identificarse con Jesucristo, con Cristo. No sé si esto lo leímos también, cuando hablamos de la maduración, ¿no?, en la vida, pero bueno, la madurez. En esto nos ayuda tanto lo que nos dicen las demás, Señor, con en la dirección espiritual, en la charla, en una corrección fraterna que nos hacen.
O no en una corrección fraterna que nos hacen, sino en cosas de la convivencia que nos van pasando, que nos dicen y que a veces nos sirven pues muchísimo. Si tenemos pues un espíritu dócil y bien dispuesto, con deseos de luchar y de sacar la mejor yo, y que muchas veces los demás lo ven, ¿no? Me acuerdo una vez que yo, lo he contado ya muchas veces, pero no sé, aquí espero que no haberlo contado aquí, pero bueno, pero siempre me viene a la cabeza, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba yo en una casa donde por primera vez no, en una casa donde pues era el más joven y la gente. Y entonces, fui unos días un día a comer a casa de mi madre, donde estaban también pues todos mis hermanos, o muchos de ellos al menos, sobre todo mis hermanas, y entonces estábamos hablando, y hay una de mis hermanas que es muy rápida de cabeza y además tiene su carácter, ¡pum!, ¿no? O sea, es un mal enemigo, ¿no? No hay que tenerla de enemigo porque es ingeniera de caminos de estas de aquí. Y entonces, buenísima por otra parte, ¿no? Y entonces, y además le agradezco muchas cosas a esta hermana mía pequeña. Bueno, y el caso es que estábamos en la comida y entonces yo empecé a contar algo y alguien de uno de mis hermanos, por lo que pasa en las familias, me quitó la palabra y habló de otra cosa. Volví a intentar hablar de no sé qué y otro me robó la palabra. Y ya cuando me pasó 3 o 4 veces dije, oye, me pasa aquí lo mismo que en mi casa, ¿no? Que no puedo colocar nada porque es que no hay manera, me robáis la palabra en cuanto empiezo a hablar, ¿no? Y entonces yo estaba en un extremo de la mesa hablando con 3 o 4 hermanos, allí estaban con 4 o 5 por otro lado, y al final estaba mi hermana, que estaba hablando con otra de otras cosas, pero esto que las mujeres son capaces de hablar, ¿no? y de escuchar al mismo tiempo varias conversaciones, de repente hace así, gira la cabeza, ¡fum!, me mira y me dice, ¿sabes? ¿Quieres que te diga por qué te pasa eso en tu casa y aquí? Sí, pues porque eres muy pesado. Bueno, me sirvió muchísimo porque ya me dio la explicación de que la gente no es que no me quisiera en mi casa, es que yo era un poco pesado. Tengo que hablar menos. Entonces, y colocar menos. O sea, pues a veces ni siquiera es una corrección fraterna, es la vida. La vida te va, ¿no? Te va ayudando a ponerte en tu sitio. Y la fidelidad, pues, tiene mucho que ver también con esa apertura, ¿no? A no enquistarme. Estamos diciendo que tiene mucho que ver con moderar el carácter, tiene mucho que ver con mantenerse joven de espíritu hasta el último día para cambiar en lo que tenga que cambiar, para recibir de buena manera lo que me dicen. Así es como nosotros nos convertimos en la mejor versión de nosotros. Y luego luchando pues en esas virtudes sobrenaturales, ¿no? Pues luchando en la disposición, Señor, para que tú me concedas esas virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad. Ahí entra pues nuestro esfuerzo por ser piadosos, la mortificación en nuestra vida, la vida de oración, la presencia de Dios, el tiempo de la noche, la contemplación de los misterios del rosario con mucho cariño, tantas cosas que nos va como predisponiendo a recibir esa gracia de Dios que va desbastando el bloque de piedra que somos y sacando un hijo de Dios, una hija de Dios de allí, que es una tarea que la hace el Espíritu Santo, pero con nuestra correspondencia. En todo eso tenemos que luchar también. Y a veces eso que nosotros añoramos tanto, Señor, ser como un santo, ¿no? Como San Juan Pablo II, como San Juan, como la Madre Teresa de Calcuta, como San José María, como el Beato Álvaro, ¿no? Que ha salido tanto con... Bueno, pues eso supone dejarse hacer y mucho esfuerzo por corresponder a la gracia y por ir adquiriendo, como diría yo, ¿no? Esas disposiciones, esas virtudes también humanas que son el fundamento de las sobrenaturales, vencer la pereza, vencer. Aquello que San Gregorio Magno hace ya también 15 siglos nos dijo, ¿no? Hay algunos que quieren ser humildes, pero sin ser despreciados. Quieren contentarse con lo que tienen, pero sin padecer necesidad. Ser castos, pero sin mortificar el cuerpo. Cuando tratan de adquirir virtudes, pero rehuyen los trabajos que las virtudes llevan consigo, es como si no queriendo saber nada de los combates en el campo de batalla, quisieran ganar la guerra viviendo cómodamente en la ciudad. Pues claro, no se puede.
Por tanto, tenemos que luchar para ser fieles. Y luego no podemos desanimarnos. No podemos desanimarnos, porque la fidelidad la vas a hacer tú en mí, Señor, con el paso de los años. A veces nos puede parecer que no avanzamos, que vamos para atrás como los cangrejos, pero bueno, los cangrejos, aunque vayan para atrás, llegan a donde quieren ir, ¿eh? Ojo, que no son tan tontos los cangrejos. O sea que cada uno tiene el camino que Dios sabe, que el Espíritu Santo nos pone. Y esto no es un optimismo tonto, ¿no? No, todo es para bien, todo va mejor en realidad. No, todo va mejor si está en la buena dirección, claro. Si está en la mala dirección, si el plano inclinado que decía San José María, ¿no?, que nos lleva a la santidad y a la fidelidad, hecho de pequeñas cosas, poco a poco, si está inclinado hacia arriba, nos lleva hacia arriba. Si está inclinado hacia abajo, te lleva hacia abajo. Intenta subir un monte bajando. A ver si lo consigues, ¿no? No, hay que subir, ¿no? Pero no podemos desanimarnos. Tengo aquí una anécdota que me gusta muchísimo, que leí una vez más de un semanal. Le hicieron a Pau Casals, este famoso violonchelista español, ¿no?, una entrevista cuando tenía 95 años. Uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Y en esa entrevista le decían: ¿a qué dedica usted su tiempo? Y entonces contaba varias cosas y decía: bueno, luego por la mañana ensayo 2 horas y 3 horas por la tarde. Y la entrevistadora le decía: ¿con el cello? Y dice: sí. Y dice: pero el mejor violonchelista de todos los tiempos, con 95 años, ¿por qué sigue ensayando 5 o 6 horas diarias al día? Y entonces la respuesta que le dio fue: porque creo que estoy haciendo progresos. A sus 95 años, ¿no? Qué humildad también, ¿no? Decir, bueno, voy haciendo progresos. Pequeñas cosas, ¿no? Pero tenemos que tener esa esperanza, porque sin esperanza no hay lucha. ¿Para qué vamos a luchar si no tenemos esperanza, ¿no? Y la esperanza, Señor, nos viene de que nosotros, poniendo de nuestra parte, pues iremos haciendo progresos poco a poco en nuestra vida de oración, en nuestro carácter, en todo, con la gracia de Dios. Hay una sola enfermedad mortal, un solo error funesto: conformarse con la derrota, no saber luchar con espíritu de hijos de Dios, decía San José María. Si falta ese esfuerzo personal, el alma se paraliza porque perdemos la esperanza y yace sola, incapaz de dar frutos. Me viene a la cabeza una parábola japonesa muy ingenua, ¿no?, que van 2 ranas por el campo saltando y ¡pum!, se caen en un agujero muy profundo y empiezan a pegar saltos para intentar salir, pero está muy lejos, ¿no? Y no consiguen salir, y entonces hay otras ranas que se asoman y les están gritando algo, pero entonces hay una de ellas que se tumba cuando empiezan a gritar y se deja ya para morir, y la otra sigue saltando hasta que de repente pega un salto y llega al borde, y entonces les dice: muchas gracias por darme ánimos desde arriba. No, si os estábamos diciendo que no saltarais, que era imposible, que era demasiado profundo. Y entonces dice la primera rana: como era sorda no me di cuenta, ¿no? Es todo absurdo, porque si es sorda como... Pero bueno, en cualquier caso. Pero hacer oídos sordos a la gente que nos dice, ¿no? Porque si falta ese esfuerzo personal, si nos tumbamos como la rana, el alma se paraliza y yace sola, incapaz de dar frutos, de salir de los agujeros que nos metemos. Con esa cobardía, sigue diciendo San José María, obliga a la criatura al Señor a pronunciar las palabras que él oyó del paralítico en la piscina probática: no tengo hombre, homine non habeo. Qué vergüenza si Jesús no encontrara a ti el hombre, la mujer que espera. Señor, qué vergüenza. Por eso vamos a pedirle a nuestra Madre que encuentres en nosotros siempre un hombre, una mujer lleno de esperanza, ilusionada y dispuestos a luchar en lo que tú quieras para sacar en nosotros esa imagen de la mujer, del hombre fiel que tú esperas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.